Buenas tardes a todos los presentes. Tenemos el gusto de presentarles la página web del Fondo Documental Marino Gómez Santos. En ella se encuentran los diferentes menús que les permitirán acceder a su contenido y llegar a aquellas secciones y documentos que más les interesen. Las secciones que componen la web son las siguientes: presentación, inventario topográfico, descripción del fondo según la norma ISAC-G, cuadro de clasificación general, condiciones de uso, formularios de solicitudes, blog del Fondo Documental Marino Gómez Santos y libros, que son un acceso al catálogo buscador de la biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a hacer un recorrido a través del contenido del fondo, con varios ejemplos de búsqueda que nos permitirán conocer el funcionamiento de la web. No serán búsquedas al azar, sino que cada documento nos llevará al siguiente por compartir un autor, un personaje o un tema. Construiremos, por tanto, una historia. En primer lugar, desde la búsqueda avanzada, escribiremos en el campo título entrevista grabada a Vicente Alexandre. Así, accedemos a un documento de audio consistente en una entrevista grabada a Vicente Alexandre por Marino Gómez Santos. En este fragmento de audio, Vicente Alexandre nos explica cómo publicó por vez primera en 1926, con 28 años en la Revista de Occidente, que dirigía un Ortega y Gasset ya célebre y con 43 años. Luego me alegré infinitamente porque se había roto el tabú. Y como les había parecido bien, les había gustado, pues, algazar a hombre, como nos enseñaba y el modo que escribes estas cosas y tal, esa cosa de benevolencia y cariño de los amigos, pues ¿cómo es esto? ¿Qué tal? Y no. Yo ya te había darse cuenta que yo llevaba escribiendo la friolera de 8 años. 8 años en la adolescencia, juventud son muchos años. Yo llevaba 8 años escribiendo con continuidad. De modo que lo que leían era lo último que yo había escrito ya. De modo que era un poeta joven, pero ya evolucionado. Maduro, ya. Bueno, la palabra maduro quizás fuera excesiva, pero en fin, evolucionado, un poeta evolucionado. No eran los primerísimos balbuceos, aunque visto a lo largo de la historia de un poeta, siempre la primera juventud pues sea más o menos un balbuceo. Pero en fin, ya no eran el mero intentar y no decir nada absolutamente, sino que era una cosa ya que tenía una presencia. Y entonces ellos cogieron mis poemas. Pues esto hay que publicar alguna cosa y se las llevaron. Azares de la vida. Se conoce que fueron algunos días que fueron a la Revista de Occidente y allí los enseñaron. La Revista de Occidente que dirigía Ortega entonces, claro, él era el dueño, como se sabe, pero la Revista de Occidente era muy abierta a la juventud. Y yo conservo una gran gratitud a la revista y a Ortega, porque siendo yo un muchacho absolutamente inédito, totalmente inédito, yo aparecí por primera vez en la Revista Occidente. Alexandre muestra al final de la entrevista su agradecimiento a Ortega, muchos años después, cuando él es ya también una celebridad mundial, con la inocencia juvenil del poeta recién descubierto. Del mencionado Ortega corresponde ahora recuperar algún documento de interés. Para ello realizamos la búsqueda avanzada. En el campo título escribimos Carta de José Ortega y Gasset. Recuperamos un ejemplo de documento textual en forma de carta autógrafa dirigida a su amigo Gregorio Marañón y fechada en julio de 1939, escrita, por tanto, en el intervalo entre el final de la Guerra Civil y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a leer su transcripción. Julio 8, Pichí 39. Querido Marañón, agradecí mucho las noticias de su carta. Yo no tengo por mi parte ninguna, salvo una indicación, en una carta de Miguel del 29 de junio, según la cual allí se espera muy rápidamente un gobierno presidido por Serrano. La cura termina hoy y por enérgica recomendación de Parturier voy, sin ganas ningunas, a pasar una semana a la Bourboule, que está a 800 metros de altitud. Mi salud ha ido bien. Un declive que sentí fue automáticamente corregido. He ganado algo de peso y me siento bien, aunque después de los primeros me bajó la forma para el trabajo. Hoy nos dice Belén que tienen ustedes ahí a Carmen y a Belén y que esperan a Gregorio.
Cuánto celebro que estén ustedes reunidos. Yo no espero lograr lo mismo. José, a quien no veo desde el 5 de enero, no creo que pueda venir. Yo sigo en la idea de embarcar por las mismas fechas que usted. Le envío el adjunto recorte que es de suma importancia y nos tranquiliza de la manera más completa. Supongo que lo ha visto usted, pero nada se pierde con mandárselo. El domingo 16 espero que nos veamos en París. La tensión está ya bien, 7:14. Muchos recuerdos a Lola, Belén y los recién llegados. Van también de Soledad. Abrazos de Ortega. Parece que el martes conoció Rosa a la nuera. Además, vamos a recuperar la tarjeta farmacéutica de Ortega y Gasset cuando estuvo en Holanda, fechada en 1937, en la que se constatan las pérdidas alarmantes de peso de Ortega y Gasset debido a la grave enfermedad que sufría del aparato digestivo y que casi le costó la vida. Vamos a búsqueda avanzada. En campo documento textual elegimos la opción de tarjeta y en campo autor Ortega y Gasset. En esta tarjeta de la farmacia de Holanda constataremos las pérdidas alarmantes de peso de Ortega y Gasset debido a la enfermedad que sufría. Estas pérdidas alarmantes de peso están datadas desde julio del año 37 hasta octubre del año 37. Y aquí se ven de manera muy gráfica desde los 69,3 kilos a los 66,5 kilos. La carta de Ortega que hemos leído iba dirigida a Gregorio Marañón, con el que el filósofo mantenía una entrañable amistad y una gran comunidad de intereses intelectuales, de afectos personales y de trayectoria vital. Además, cuando buscamos documentación en el fondo documental, comprobamos que los documentos sobre Marañón son numerosos, puesto que su recopilador, Marino Gómez Santos, obtuvo en 1971 el Premio Nacional de Literatura por su monumental biografía titulada Vida de Gregorio Marañón. Buscaremos en consecuencia dos fotografías del doctor Marañón, atendiendo cada una de ellas a una de sus facetas destacadas, como médico y como hombre político. En la primera, que es una fotografía de temática puramente médica, desde la búsqueda avanzada, campo imágenes, blanco y negro, materia, medicina y autor Pitaluga, contemplamos cómo el doctor Pitaluga, rodeado de discípulos, entre los que se encuentra un jovencísimo Marañón y un no menos joven Teófilo Hernando, practica una autopsia. Veremos que la fotografía nos recuerda a las descripciones que Pío Baroja, también médico, aunque sin vocación, hizo de la Facultad de Medicina de Madrid, especialmente de su sala de disección, en su novela El árbol de la ciencia, publicada en 1911. Vemos a la derecha del doctor Pitaluga a Gregorio Marañón, que no está mirando precisamente la autopsia, está mirando a la cámara, y a la izquierda del doctor Pitaluga a su entrañable amigo y también médico Teófilo Hernando. Esta reminiscencia de un ambiente nos llevará a Pío Baroja, al novelista y al escéptico atento a la política española, del que recuperamos un texto autógrafo desde la búsqueda avanzada, de nuevo, en el campo autor pondremos Baroja y en el campo título, Segunda República. Vamos a recuperar un texto autógrafo de Baroja, del cual leeremos su transcripción. El texto, que comienza con una anotación ilegible, se titula Comunistas y anarquistas. No se comprende la actitud torpe del gobierno rojo, dice Baroja. Si el jefe del cuartel de la montaña concluía su alocución vitoreando a la República, lo natural habría sido que el gobierno le hubiera dicho, entendámonos, contra los enemigos de la República. Largo Caballero es un hombre de mentalidad pobre. Creía sin duda que iba a hacer una revolución como la de Rusia. Pero aquí el problema es distinto.
y no hay hombres de la fuerza de Lenin y de Trotsky. Aquí los revolucionarios se han desviado a la fullería y al robo. Algunos se han portado bien, como un anarquista, Melchor Rodríguez, que protegió a todo el que pudo y a quien llamaban el ángel de la anarquía. Recordamos en esta nota autógrafa de Baroja a Melchor Rodríguez García, anarquista, último alcalde de Madrid, del Madrid republicano, sobre el que nuestro vicerrector, David Ortega, escribió hace 5 años que fue un hombre bueno, coherente, valiente, que hizo mucho bien por los demás, independientemente de sus ideas y valores. Uno de sus principios básicos era: se puede morir por las ideas